En este video lo que vamos a ver es el cálculo en Excel del ejercicio que habíamos visto en un video anterior y que lo hicimos en papel. Vamos a complementar además este cálculo con lo que es el aporte nacional solidario y algún otro cálculo más. Entonces, acá podemos ver algunos datos que nos van a ayudar a poder realizar el cálculo del sueldo de esta persona, bueno, en realidad del impuesto retenido o crédito a favor del dependiente que surja en el mes de julio del 2025. Para ello empezamos con lo que es el total ganado, y vamos a rescatar acá en esta casilla el valor del dato. Posteriormente tenemos que realizar el cálculo, como habíamos visto en el anterior video, de lo que son las cotizaciones laborales. Cotizaciones laborales, que ya conocemos que es el 12.71% del total ganado. Realizaremos acá el cálculo y adicionalmente vamos a hacer acá el cálculo del aporte nacional solidario, que lo realice el Excel de forma automática. Para ello vamos a usar estructuras de selección que tenemos acá entre las fórmulas y decimos si el total ganado es mayor del primer nivel, que sería el 13.000, es mayor de 13.000, entonces vamos a sacar la resta del total ganado menos los 13.000 y lo vamos a multiplicar por el 1.15%. 1.15%. De lo contrario, si no supera esa condición, se va a poner 0. Para el segundo nivel, decimos si el total ganado es mayor que 25.000, entonces sacamos la diferencia, total ganado menos 25.000, y lo multiplicamos por el 5.74%. 5.74%. De lo contrario, 0. Y finalmente, si el total ganado es mayor que 35.000, entonces sacamos la diferencia y la multiplicamos por el 11.48%. De lo contrario, 0. Listo. Vamos a verificar la validez luego de esto. Bueno, esas serían las cotizaciones y los descuentos de ley que estaríamos restando al total ganado para después obtener lo que llamamos el sueldo neto. Entonces acá vamos a tener total ganado menos estos dos importes que me dan el sueldo neto. Sueldo neto. Bien. A este sueldo neto le vamos a restar todavía el llamado mínimo no imponible. Mínimo no imponible, que ya sabemos que está compuesto por dos salarios mínimos nacionales. Entonces acá voy a hacer el cálculo de los dos salarios mínimos nacionales. A la resta de estos dos montos le habíamos llamado base imponible del RCI. Base imponible del RCI. De este importe vamos a obtener lo que es la alícuota del impuesto RCIVA. ¿Qué alícuota es el 13% según
ley 843. Sacamos el 13% de esto y llegamos a 476,51. Bien, este es el importe que que aún podemos deducir con tres conceptos. El primero, que era el 13% de un salario mínimo nacional. Ya hemos dicho que esto había bajado por la ley 1582 que se ha promulgado el 1 de mayo. No, perdón. ¿Dónde estamos? El 1 de mayo, sí, de este año, del 2025. Aquí tenemos un pequeño, a ver, vamos a recordar un poco. Esto no es con ley, es mediante el decreto supremo 5383 en realidad. Decreto supremo 5383. Exacto, el 1 de mayo de este año. Entonces, desde esa fecha, solamente esto se puede deducir un salario mínimo nacional. Antes de esa fecha eran dos salarios mínimos nacionales. En tal caso, vamos a obtener acá el 13% de un salario o del salario mínimo nacional. A esto todavía le puedo deducir el 13% de facturas del dependiente presentadas en el formulario 110. En este caso vamos a suponer que es 0. Y finalmente también puedo deducir el saldo de crédito a favor anterior actualizado. Como tenemos acá el dato del saldo de crédito a favor del dependiente del mes anterior, la actualización, el importe actualizado va a ser, multiplicamos esto por la UFB final y la dividimos entre la inicial. Este sería el saldo actualizado. Finalmente vamos a obtener el llamado saldo a favor del fisco o dependiente. Saldo a favor del fisco o saldo a favor del dependiente, dependiendo del signo que tenga esta diferencia. Veamos, vamos a jugar un poquito acá con los valores. Tenemos el impuesto determinado, la alícuota del IVA menos los tres importes que me da este valor. Para volver al cálculo que habíamos hecho en un anterior video, vamos a suponer que este saldo es 0 y podemos observar que nos da el mismo resultado que habíamos obtenido en el cálculo en papel. Pues este cálculo es mucho mejor, mucho más automático, porque incluye para empezar lo que es el aporte nacional solidario. Aparte de eso, también está el crédito a favor del dependiente, que obviamente depende de lo que es la actualización, depende del mes que estemos utilizando, porque acá vamos a ir cambiando la UFB de acuerdo a la fecha inicial y final que vamos a tomar como referencia. Sobre todo esos cálculos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si yo supero los 13.000 bolivianos en el cálculo? Supongamos que son 15.000.
podemos observar que acá aparece ya lo que es el aporte nacional solidario. Para verificar, veamos lo siguiente. Como se está superando solamente el primer nivel, lo que deberíamos hacer para calcular cuánto le corresponde de aporte nacional solidario sería, pues, obtener la diferencia de los 15.000 menos los 13.000 y esto multiplicarlo por el 1.15%. Como vemos, es 23 bolivianos, ¿no? Justamente lo que corresponde ahí. Veamos qué pasa cuando yo supero los 25.000. Supongamos un sueldo de 30.000. Podemos ver acá, ya se ha calculado el aporte nacional solidario para los dos niveles. Aquí ya lo tengo el cálculo para un nivel. Para el segundo nivel sería 30.000 menos los 25.000 que multiplica al 5.74%. Como podemos observar, 482,50 ya está calculando acá mi hoja Excel. Ok, entonces, veamos por último si hay un sueldo de 40.000 que supera los 35.000, que es el tercer nivel. Pues aquí debería aumentarse los 40.000 menos el tercer límite que es 35.000 y multiplicarlo por el 11.48%. Entonces vemos que esta formulita nos permite calcular directamente el aporte nacional solidario sin importar en qué nivel nos encontremos, ¿no? 1745,50. Y bueno, es un cálculo mucho más sencillo, más, diríamos, más útil, ¿no? En el caso de que podamos trabajar en la elaboración de planillas. Ahora otro tema muy interesante que suelen preguntar muchos dependientes es, ¿y desde qué total ganado yo debería pues presentar facturas, ¿no? Para que no me descuente. No recuerdo muy bien en qué importe ya está ahora porque se ha modificado tanto el 13% de un mínimo nacional, bueno, de dos mínimos a uno ha bajado. Y bueno, eso, aparte de eso, el salario mínimo. Entonces, en la actualidad, creo que estaba por los 8.000 algo. Vamos a verificar, vamos a buscar. Podemos buscar tanteando, ¿no? Digamos 8.164. 9.000. 9.500. 9.450 sería el sueldo a partir del cual me van a descontar IVA. Bueno, puede ser un poquito más, ¿no? 9.455. Bueno, ahora se ha modificado los formularios, ya no declaramos los formularios con números, digo, con importes enteros, ¿verdad? Ahora pues se declara también con decimales. En tal caso, sería más o menos esto, ¿no? 9.450, por ahí estaríamos. Ok, bueno, espero que les sirva este cálculo y bueno, lo hicimos para tener un poco más de detalle, ¿no? En el tema de las fórmulas, sobre todo el aporte nacional solidario.